Iniciamos con 60 minutos de interés para tu salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa, queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Es un día especial, el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Habría que preguntarse, Caro, si en cuántos países se festeja exactamente igual. Me parece que sí, por lo menos Latinoamérica lo hace. Pero es un día bello. Le damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas, a todos los que nos están siguiendo en este momento vía internet. Ya nos va a decir Carito por dónde nos están escuchando. Y pues este día de San Valentín vamos a seguir platicando sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar una breve introducción para ya saber de qué estamos hablando, de las 5 leyes biológicas. Más adelante las iremos desmenuzando o iremos hablando de una manera más puntual. Para todos aquellos que nos escuchan, la idea es compartir con ustedes las enseñanzas de mi maestro, el doctor Richard Herrhammer, un descubrimiento científico que es validado en más de 20 ocasiones y que toma sentido y explica el origen de todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, el SIDA. Todas las enfermedades son, de alguna manera, explicadas de forma detallada, de forma científica, a través de la nueva medicina germánica. El doctor Hammer, recordemos que este descubrimiento lo hace a través de haber vivido en carne propia, después de que le mataron a su hijo, un cáncer de testículo, y la esposa, un cáncer de mama. Esta situación, él siendo pues jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico en Múnich, debe haber tenido varias especialidades como medicina interna, pediatría, psiquiatría, radiología, físico, teólogo. Pues se encuentra el origen de todas las enfermedades. Él se va a preguntar a los pacientes que están en cama qué suceso altamente traumático había aparecido antes de la aparición de su cáncer. Y, oh sorpresa, encuentra un denominador común. Situaciones que se repiten una y otra vez, en el que la enfermedad la interpreta como que la persona ha recibido lo que él le hace llamar un DHS. Un DHS es un evento altamente traumático, sorpresivo y que nos toma por sorpresa. Este DHS le denominó así en honor a la muerte de su hijo Dirk. Por eso es síndrome Dirk-Hammer. SDH es la parte donde inicia todo programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico, es decir, la enfermedad. En la primera ley biológica, o la ley férrea, o la ley del hierro del cáncer, él dice que toda enfermedad, también llamada por él programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, tiene su origen en un DHS,
síndrome Dirkhammer. Esto es igual a tener un evento altamente traumático, que es este impacto o este shock conflictivo es muy grave, es hiperagudo y dramático, y que es vivido en el más completo aislamiento, difícil de compartir, difícil de comunicar, y que es totalmente inesperado, nos coge por sorpresa, nos toma con el pie equivocado, a contrapié. Me acuerdo que cuando estuve con él en Málaga, España, él pasa una diapositiva donde hay un portero lanzándose en un partido de fútbol hacia un disparo de gol, pero el portero piensa que le van a aventar el balón a su lado izquierdo, pone un pie atrás para tomar el impulso para alcanzar el balón, y el futbolista se cambia totalmente, y al querer regresar pues lo tomaron con el pie equivocado, entonces entra el gol. Esa fotografía, que la toma me parece de un periódico, era parte importante para entender cómo nos toma mal parados, cómo la situación conflictiva o del evento traumático nos deja fuera de contexto, nos toma de forma inesperada, y que bien afecta al mismo tiempo 3 niveles: la psique, el cerebro y el órgano. Eso es la ley férrea del cáncer en su primer criterio. Tiene 3 criterios. El segundo criterio de la ley férrea del cáncer dice así: el contenido del conflicto a nivel psíquico va a determinar en el instante del DHS, en el instante del evento traumático, tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro a nivel cerebral, como la localización del cáncer o enfermedad análoga a nivel orgánico. ¿Qué significa esto? El tema o el tipo de conflicto, que es un conflicto biológico, desde luego que impacta a la psique y a nuestras emociones, en ese mismo instante el tipo de conflicto va a determinar dónde va a impactar en el área cerebral generando un foco de Hammer, y al unísono, en el mismo instante, cómo se va a modificar el órgano o el tejido a nivel orgánico. Es decir, psique, cerebro y órgano, ante un evento altamente traumático llamado DHS, van a reaccionar en sincronía, al unísono. En el mismo segundo que viene el evento traumático, en ese mismo segundo se impacta en el cerebro dejando una huella, un foco de Hammer que se puede ver en una tomografía, y en ese mismo instante se modifica el órgano. El tercer criterio dice así: la evolución del conflicto en el nivel psíquico se va a manifestar a nivel cerebral con una evolución específica del foco de Hammer, y a nivel del órgano con una evolución ya sea específica de cáncer o una enfermedad análoga. Recuerden que puede haber crecimientos, efectivamente, o puede haber decrecimientos celulares en esta fase que le llama activa, o puede haber un paro en la función celular. De manera que puede haber cualquiera de esas 3 cosas. Después el doctor Hammer habla de un segundo descubrimiento y le hace llamar la segunda ley biológica,
o la ley del carácter bifásico de todas las enfermedades. Y como él textual lo pone en sus libros, es la ley del carácter bifásico de todos los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, siempre y cuando se produzca la solución del conflicto biológico que originó que dio partida a este programa. De manera que toda enfermedad es un suceso de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Antes, si nosotros nos platicaba en el curso, si nosotros poníamos una lista de un libro, por ejemplo, de medicina interna, y enumerábamos todas las enfermedades, veíamos que podíamos, en una forma simbólica, de la A a la Z, enumerar 1000 enfermedades. En realidad explica que estas 1000 enfermedades son 500 tandems o 500 SBS o 500 programas. En realidad 500 de estas enfermedades, es un decir, de manera para ejemplificar, son enfermedades frías y otro tanto enfermedades calientes. Las enfermedades frías son aquellas en las que el paciente presenta extremidad fría, pérdida de peso, insomnio y un estrés continuo. Es decir, el tema o el problema lo tenemos dando vueltas de manera rumiante. Como en el caso del cáncer, la esclerosis múltiple, la angina de pecho, la neurodermatitis, la diabetes, enfermedades psiquiátricas, etcétera, etcétera. En el otro grupo, en las 500 enfermedades ejemplificando, íbamos a tener todas las denominadas enfermedades infecciosas. También entendemos ahí, en ese grupo, a las enfermedades reumatoideas, a las alergias, a los exantemas, a todas las enfermedades inflamatorias, ¿sí? De manera que ahora comprobamos que no todo esto era correcto. Estas enfermedades frías y calientes no son entidades individuales, sino que corresponden siempre a una de las fases que tiene todo programa especial de la naturaleza con sentido biológico. Siendo la fase fría siempre previa a la fase caliente. Más adelante, en algún programa, vamos a dedicar todo un programa a la segunda ley para dar, pues, de alguna manera una explicación lo más acercada posible para entender esta segunda ley. La tercera ley biológica dice así: el sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. El sistema ontogenético de las enfermedades o tumores análogas comprende los siguientes criterios. Primer criterio: los conflictos de una misma hoja embrionaria se van a corresponder con conmutadores o relés o áreas cerebrales ubicadas en un sustrato cerebral determinado que gobierna dicha hoja embrionaria. En el caso de que se active un conflicto, van a generar siempre y sin lugar a dudas un foco de Hammer. Van a afectar a órganos de la misma hoja embrionaria y van a generar formaciones histológicas similares propias de dicha hoja embrionaria. En base a esta tercera ley, a este tercer criterio, echa para abajo la llamada metástasis, que hasta el día de hoy se mantiene en el colectivo de los
médicos pensando en que un cáncer genera un segundo o un tercer actividad tumoral. De manera que también habrá tiempo para que platiquemos de que no existen las metástasis. Eso quedó en una teoría sin fundamento hace más de 150 años por Rudolf Virchow, y que de manera que si revisamos con exactitud la embriología, la embriogénesis, nos vamos a dar cuenta que esto es verdaderamente imposible. En la tercera ley biológica, en el segundo criterio, dice que los conflictos biológicos correspondientes, vamos a llamarle al tronco cerebral o paloencéfalo, que va a estar regido endodermo, dependiente del tronco cerebral, y mesodermo cerebeloso, van a cursar con un crecimiento celular en la fase de conflicto activo. Y van a estar presentes los microbios correspondientes con un proceso que le hace llamar necrosis caseificante, donde va a reducir el tumor en la fase posterior a la solución del conflicto o en la fase de curación. La segunda fase del programa especial de la naturaleza, que sigue siempre a la solución del conflicto, que le hace llamar disolución del conflicto o conflictolisis. Lisis es disolución. Los conflictos correspondientes al neoencéfalo, es decir, al mesodermo de la sustancia blanca y al ectodermo de la corteza telencefálico, cursan la fase de conflicto activo con pérdida de sustancia o disminución celular. Es decir, va a haber necrosis, va a haber úlceras, o bien en el caso de enfermedades anómalas con la alteración funcional o pérdida funcional. De manera que esto, para aquellos que les cuesta trabajo el lenguaje de la nueva medicina o que no tienen relación con nada de la medicina, esto explica en su segundo criterio que va a haber enfermedades en fase activa de conflicto que llevan un crecimiento celular, y va a haber cánceres, si quieres llamarle así, que va a haber, o un programa especial, va a haber una enfermedad con disminución celular. En su tercer criterio explica la fase de curación o la fase posconflictolítica. Dice, tanto en la fase de la solución del conflicto, posterior a la solución del conflicto, tanto en la fase de conflicto activo como en la fase posterior a la solución del conflicto, toda enfermedad, así le llama toda, entre paréntesis, porque en realidad él se da cuenta que a eso le hemos llamado enfermedad, por la medicina convencional es un suceso biológico inteligente, que tiene una finalidad determinada y que tenemos que interpretar y comprender nuevamente a la luz de la embriología y al estudio del comportamiento. Es decir, toda enfermedad representa un programa biológico especial para solucionar un conflicto biológico inusual e inesperado. Ejemplo, si nosotros tenemos en un momento de nuestra vida un miedo a morir, y este miedo a morir emite un programa especial, ya está en nuestro cerebro, en todo este proceso evolutivo del hombre, y lo primero que va a hacer es que crezca el tejido pulmonar. Va a haber un crecimiento celular, va a haber un tumor. Pero ¿cuál es el sentido de que crezca el tumor? Vamos a entrar en un tema que se llama la filogénesis, o la historia de la evolución del hombre. Y si sabemos que las primeras células que salen del mar, donde nace la vida, después entran al contacto del aire, el programa para que sobreviva es jalar aire, que es vida. Entonces, cuando alguien se enfrenta ante una situación de asalto, de robo, de un diagnóstico de cáncer, de un secuestro, de un accidente automovilístico, y tiene miedo a morir, en ese momento entra un programa biológico y crecen células alveolares, células pulmonares, para jalar más aire, que es vida.
Una vez que ha solucionado este conflicto, ahora el cerebro manda de barrenderas, de destructoras de ese tejido, las micobacterias tuberculosas, y entonces va a destruir el tejido tumoral. Y vamos a conocer en la fase activa de conflicto. ¿Se acuerdan que en la segunda ley decíamos que todas las enfermedades tienen un suceso de 2 fases, 500 frías, 500 calientes? La fase fría en este programa es el cáncer de pulmón y la fase caliente sería la tuberculosis. Nunca nos habíamos imaginado, en la medicina, por lo menos yo soy médico, que la tuberculosis es la fase de curación de un cáncer de pulmón, por un conflicto de miedo a morir. Eso no lo sabíamos, es un descubrimiento científico del Dr. Hammer, y como él es una máquina de descubrir todo este lenguaje. Aquí hay un detalle que platicarles. Cuando hay muchos nódulos pulmonares o muchos tumores, el conflicto biológico de miedo es a uno tiene miedo a morir. Cuando solo sale un nódulo, un solo tumor, el miedo a morir es de otros, alguien cercano a nosotros. De manera que con eso nos podemos dar cuenta, todos aquellos pacientes, Dr. Hammer se da cuenta, la mayoría de las metástasis de las llamadas metástasis de todos los cánceres, casi siempre inequívocamente o tarde o temprano, están relacionados con pulmón. Y entonces el Dr. Hammer explica, bueno, pues qué más que los propios médicos, a veces no tenemos el tacto, no tenemos la delicadeza de decirle al paciente, tiene usted cáncer. A veces le decimos, ¿sabe qué? Usted prepare sus cosas, le quedan 3 meses de vida, se va usted a morir. Ese evento altamente traumático se convierte en un DHS y empieza todo un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, genera un cáncer pulmonar, y si la persona llega a solucionar ese conflicto, va a aparecer la llamada tuberculosis. Recuerden que nos pueden contactar vía internet. La página de nuestro Face es José Antonio Galicia González. También tengo una página de Nueva Medicina Germánica México. Nuestro correo electrónico es biomédica, L de Lalo, T de Toño, @hotmail.com. Tenemos una clínica en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, en Puebla, México. Y ya sea a través de Home Radio, a través de correo electrónico, nos pueden buscar, nos pueden contactar. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes aquí, en Home Radio. Regresamos con ustedes en este su programa Nueva Medicina Germánica, auspiciado en esta gran estación Home Radio. Antes de comenzar continuar con el tema, vamos a dar un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Nos están escuchando desde Kansas, Guadalajara, Jalapa, Puebla, DF, Zacatecas y otros lugares más. Un saludo fraterno a todos aquellos que están siguiendo este programa, a los que posterior bajan y escuchen. Como hay muy poca información, este proyecto ha sido un gran éxito porque posterior a esto, la persona puede bajar el programa y escucharlo tantas veces quiera. Vamos a llevar de manera interrumpida este programa hasta que nos digan que no aquí en la estación, o hasta que pase algo diferente. Vamos a tratar de compartir con ustedes las enseñanzas del Dr. Ricker Hammer. Hay mucho que compartir, hay mucho que hablar, hay mucho que explicar por qué enfermamos. Vamos a darnos cuenta que el porqué de cada enfermedad. Y bueno, todos a los pacientes que también nos siguen, a los familiares y amigos, en especial
aquellas personas que están cerca de nosotros, de mi corazón, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis amigas, a mis pacientes mujeres, que nos permiten a través de la consulta compartir los sucesos biológicos, los eventos traumáticos, que solamente al amigo o al sacerdote se lo compartirían. Y gracias a este tema de la nueva medicina germánica, ellos nos lo comparten y tratamos de llevarlos por el mejor camino. De manera que continuamos con la cuarta ley biológica. Le hace llamar así la ley del sistema ontogenético de los microbios, y explica que a cada grupo de órganos derivados de una misma hoja embrionaria, recordemos que hay un periodo después de que se une el espermatozoide con el óvulo, hay un periodo de formación de tejidos o de diferenciación. A este periodo le llamamos en la medicina embriogénesis, formación del embrión. Aquí se diferencian 3 tejidos: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y no hay manera, en ningún momento de su vida, que una vez que haya terminado la embriogénesis, ya cuando se es niño, adolescente, adulto, haga una metamorfosis o haga un cambio de tejido embriológico. Una de las cosas, hace rato hablábamos de la metástasis. Decía el doctor Hammer en uno de sus cursos a muchos oncólogos: bueno, si ustedes dicen a través de la teoría birchoniana que la metástasis es vía hematógena, es decir, viaja por la sangre, si nos podemos dar cuenta cuántos miles de millones de análisis de sangre se hacen en la actualidad. Ya en este momento, por ejemplo, hay la posibilidad de vaciar totalmente la sangre del organismo y volverla a pasar a través de una máquina y regresarla. Díganme por qué hasta el día de hoy no se ha reportado ninguna célula cancerígena viajando en el torrente sanguíneo, si lo que estamos asegurando es que por ahí emigra. Y bueno, hoy ya el sistema médico actual también equivocadamente menciona que la vía de transmisión de un cáncer también es vía linfática. Hammer descubre que esto es prácticamente imposible, que si hay un segundo cáncer es por segundo evento altamente traumático, o si hay 3 cánceres, o un evento traumático impactó de 2 o 3 maneras y emitió 3 programas especiales donde hay 3 enfermedades llamadas cáncer, o 3 cánceres diferentes. De manera que la cuarta ley, retomando, dice que a cada grupo de órganos derivados de una misma hoja embrionaria le corresponden, sin excepción, en la fase posterior a la solución del conflicto o fase de curación, un tipo de microbios específicos emparentados con dicha hoja embrionaria. Los microbios no son causantes de la enfermedad, ni son los causantes de los síntomas de la fase de curación, sino que estos optimizan todo el trabajo de curación. Todos los microbios van a estar controlados por el cerebro, el denominado sistema inmunológico que habíamos imaginado como un ejército capacitado para luchar destruyendo todo aquel que se interpusiera, como una inmensa batalla de células cancerosas malignas y microbios patógenos. Cuando uno estudia la nueva medicina germánica, no existe como tal. Mediante una orden del cerebro, los microbios supuestamente patógenos se transforman en microbios benignos, apatógenos, que se van a retirar en otro sitio de nuestro organismo, donde no van a interferir, pero donde en cualquier momento pueden ser reactivados tan pronto como se necesite. Su intervención, por supuesto, siempre y sin excepción, esto se va a llevar a cabo en la fase de curación, en la fase caliente, en la fase posterior a la solución del conflicto y de acuerdo a los órganos correspondientes.
Cautivos por una manera de pensar basada en la higiene bacteriológica, hemos intentado exterminar a los más honrados obreros ocasionales de nuestro organismo. Con esa actitud hemos desplazado, como vemos más adelante, por ejemplo, a la tuberculosis, impidiendo que los tumores de pulmón, de mama, de hígado, intestinales, sean reducidos por necrosis calcificante durante la fase posterior a la solución del conflicto o fase de curación, por medio de estos bacilos ácidos resistentes. Todo esto hizo surgir de una forma especial la cirugía y la oncología, pero no deja de ser, bajo este descubrimiento, un error biológico y un error médico. De manera que nos vamos a dar cuenta que las bacterias, así como las habíamos interpretado, y hay verdaderas paranoias. Por ahí hay un reportaje de la falsedad del virus del VIH-N1. Por ahí hay información suficiente donde se pone en tela de juicio el que ya se haya aislado el virus del VIH. Recuerden que el descubridor es Roberto Gallo. En teoría era lo que él hizo creer a la prensa. En realidad había tomado una muestra de un francés llamado Luc Montagnier, y de esa muestra que le envió los laboratorios Pasteur había en teoría detectado o encontrado este virus. Le preguntan a Luc Montagnier, porque en teoría después confiesa que así es, que ha tomado esa muestra, esa información, y se reúne el presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos, y llegan a un arreglo para decir que efectivamente Luc Montagnier sea el co-descubridor del virus del VIH. Y en un reportaje que está en internet, está traducido, le preguntan a Luc Montagnier si él había aislado el virus del VIH, porque Roberto Gallo decía que él nada más había mencionado el trabajo, pero que quien había aislado es Luc Montagnier. Y contesta textualmente que él nunca había aislado el virus, que él pensaba que Roberto Gallo lo había aislado. Es decir, en este momento no es aislado. En las pruebas o test de ELISA, en el Western Blot o en la PCR, dice así en los textos de laboratorio de Abbott y en los otros, que hasta la fecha no existe un estándar para reconocer la presencia o la ausencia del virus del VIH. Es decir, no se ha purificado, no se ha aislado. Mi maestro de bacteriología y parasitología decía que para que nosotros hablemos de una enfermedad infecciosa tenemos que tener los pelos de la burra en la mano. Si no, no podemos elucubrar. Y Hammer, en esta cuarta ley, habla de que en caso de que existieran los virus, estos son verdaderos obreros, verdaderos constructores y destructores para ayudar en la fase vagotónica o de curación. La quinta ley biológica, o la quinta esencia, como le ha denominado también el Dr. Hammer, es la ley del sentido biológico de los programas especiales de la naturaleza. La ley de la comprensión de cada una de las llamadas enfermedades como parte de un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, ontogenéticamente comprensible. Esta quinta ley nos permite entender el por qué, el para qué sentido la naturaleza tiene para hacerte crecer un tejido, qué sentido tiene tu organismo para ulcerar un tejido. Por ejemplo, en el cáncer de mama intraductal, que tiene que ver, si la mujer es diestra, cuando tenga un conflicto biológico de separación con su hijo o su madre, la mama que se va a ver afectado o se va a ver afectada es la mama izquierda en las diestras. Y cuando tenga un conflicto de separación la diestra, la mama que se va a ver afectada es la mama derecha. Pareja, hermanos, familiares, amigos. Y en las zurdas sucede lo contrario. Hay un decuse a nivel de tronco cerebral, donde el mesodermo cerebeloso
rige al mesodermo y hay un decuse o hay un cruzamiento. Y entonces en las zurdas, el conflicto biológico con su hijo o su madre va a afectar a la mama derecha, y conflicto con la pareja, hermanos o amigos o padre, va a ser en la mama izquierda. Entonces un conflicto de separación afecta ahí a la corteza cerebral, y en la fase activa de conflicto, la corteza cerebral rige a ectodermo, va a haber una disminución celular, un decrecimiento, es decir, va a haber una úlcera en los conductos galactóforos. ¿Cuál es el sentido biológico de que se ulceren? Bueno, pues es que biológicamente mi hijo está en riesgo de morir. Y entonces ulcera el espacio conductual o ductal del galactóforo, donde circula el nutricio y la leche, para darle más nutricio. Y si es la pareja, exactamente lo mismo. Eso es en la fase fría, o en la fase simpática, o en la fase de conflicto activo. Y en la fase de solución, o en la fase caliente, en la fase de curación, va a haber ahora un crecimiento celular para rellenar esa ulceración o ese espacio que hizo. Y entonces esa mama va a estar edematizada, va a tener dolor, va a tener un crecimiento celular. Y si en ese momento que ya estamos en una fase, en una etapa de curación, vamos donde el ginecólogo, donde el médico, y le decimos que nos haga una mamografía, que nos haga un estudio, y se le saca una biopsia, y se le diagnostica que tiene un carcinoma intraductal de mama, un crecimiento proliferativo de células de conducto galactóforo, a los ojos de la medicina convencional la paciente tiene cáncer de mama, y a los ojos de la investigación del Dr. Hammer, esta paciente está en fase de sanación o en fase de curación. Si a esta paciente le decimos que el cáncer de intraductal es el más agresivo, además le ponemos nombres como carcinoma infiltrante de conductos galactóforos, y que es el más agresivo para los pulmones porque casi siempre 2-3 meses invade los pulmones, pues el paciente se cae en un DHS, siente como un balde de agua, y en ese momento tiene un nuevo DHS. Si el temor es a morir, pues va a haber un nuevo cáncer de pulmón, como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, donde hace más tejido pulmonar para jalar aire, que es vida. Recuerde que estamos en su programa Nueva Medicina Germánica, en esta estación Om Radio. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos una vez más en este su programa Nueva Medicina Germánica, aquí en esta estación Om Radio. Estamos platicando ya de la quinta ley, donde explicábamos el sentido biológico de cada una de las enfermedades, el por qué o el para qué. Estábamos con el tema del cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de mama tiene dos tejidos embriológicos. Un tejido embriológico del que están formados los conductos galactóforos, que se le hace llamar ectodermo, y la glándula propiamente dicha, la porción que se llama acinar. Esta pertenece a endodermo antiguo, o es regida por endodermo antiguo, regida por el tronco cerebral, y los conductos galactóforos es regida por el ectodermo, regida por la corteza cerebral. De manera que aquí, entonces, en el tema de la mama, les platicaba yo que el conflicto de separación, me han arrancado de mi pecho a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, tiene que ver con este programa de conducto galactóforo. Y les platicaba yo que en la fase activa de conflicto, el ectodermo hace una disminución celular, o el conducto galactóforo en la fase fría, y en la fase caliente hace un crecimiento celular.
De manera que cuando usted va al patólogo y le diagnostican carcinoma intraductal de mama, infiltrativo, proliferante o como le quieran llamar, o ductal de mama, en este momento está en la fase caliente, en la fase de curación. Hasta el día de hoy no existe una prueba totalmente científica que mencione que la quimioterapia o la radioterapia sean curativas. De alguna manera nos hemos creído ese cuento. Les quiero platicar, está en internet, cómo nace la quimioterapia para aquellos que no sepan. La quimioterapia nace cuando un barco de guerra transportaba toneladas de gas mostaza, un arma nitrogenada, un arma química, encalla en el puerto de Bari, Italia, y se derraman las toneladas de gas mostaza. Obviamente muere gente cercana a la costa. Y entonces, una de las características, obviamente mueren por intoxicación, pero una de las características es que hay una depresión en la médula ósea o una destrucción de la médula ósea. Se les ocurre de manera, no puedo llamarla inteligente, de manera correlacional, y se lo cubran creyendo que si este químico era capaz de matar las células de replicación rápida como las de la médula ósea, donde fabrica millones de células para formar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, pues entonces pueden ocupar esta arma química para hacer medicamentos quimioterapéuticos o medicamentos químicos para matar a las células cancerosas, en la cual se cree que son de se sabe que son de replicación rápida, pero que sabemos que no es selectivo, es decir, no van y destruyen a la célula cancerosa, sino destruyen todas las células, incluyendo las buenas como las malas. Y ponen al general Cornelio Roats, jefe experto de armas químicas nucleares, como jefe investigador para la elaboración de medicamentos químicos para el cáncer. Es así como nace la quimioterapia. De manera que es un veneno, es mortal. La quimioterapia es una pseudoterapia, la radioterapia es una pseudoterapia. La cirugía se debe emplear de acuerdo a los criterios de la nueva medicina. Y, por último, la morfina es verdaderamente letal. El doctor Hammer platica que la morfina, y muchos médicos lo sabemos, es un supresor, efectivamente quita el dolor, pero puede llegar a suprimir, a paralizar musculatura. Por ejemplo, puede generar una parálisis intestinal y la persona no evacuar, y entonces la persona deja de comer. Puede generar una supresión respiratoria, un infarto agudo al miocardio. Pero aparte de esas situaciones que puede ser verdaderamente dice el doctor Hammer, un camino sin retorno a la muerte, cuando se les aplica la morfina, lo más importante es que se les empieza, como es una droga que suprime la función cerebral, les empieza a quitar el estado de alerta y el estado de quererse curar. Llega el momento que se le quita la voluntad total y el paciente ya no quiere luchar, ya no quiere nada más que se le quite el dolor. Desde luego, como es una droga, cada vez más es más adictiva. Va a haber como consecuencia que el dolor, que es subjetivo, se vuelva cada vez incremente, se vuelva cada vez más acrecentado, y entonces va a necesitar cada vez más morfina, llevando al paciente a una muerte sin retorno. De manera que con esta introducción de la nueva medicina germánica, los invito para que nos sigan cada 8 días
en Home Radio, en el programa de Nueva Medicina Germánica. Vamos a seguir platicando en programas posteriores sobre qué es un conflicto biológico. Vamos a explicar qué es la simpaticotonía, qué es la vagotonía, qué es una crisis epileptoide, qué es una conflictolisis. Inclusive me voy a atrever en uno de los programas a darles un prontuario verbal y la definición de cada uno de estos lenguajes para que lo sepamos a la hora de entender y escuchar un programa de Nueva Medicina Germánica. También en un programa platicaré sobre los plagios que actualmente existen de la Nueva Medicina Germánica. Les daré una lista de aquellas personas que sin escrúpulos ocupan toda la teoría y todos los descubrimientos del Dr. Hammer, le añaden algunas cosas y le hacen llamar de otra manera. Denunciaremos aquí cuáles son ellas para que no se dejen engañar y no los agarren por sorpresa. Recuerden que estamos semana a semana, todos los viernes de 11 a 12. Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico biomédica, con B grande, L de Lalo, T de Toño, diría biomedical T, @hotmail.com, o José Antonio Galicia González abreviado, GLEZ, @gmail.com. También nuestra página en Facebook, José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica México. Recuerden que estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. Nuestro teléfono de contacto es el 01222, la alada para Puebla es 222, el teléfono es 240-7482 y nuestro celular 2221-400645. Bueno, pues nos despedimos de su programa Nueva Medicina Germánica, sin antes felicitar a todos aquellos que en este día festejan el Día del Amor y la Amistad. Ya platicaremos que muchas de las cosas de los conflictos biológicos tienen que ver con el amor y el desamor, con el apego, con el desapego, tiene que ver con conflictos biológicos de separación, cómo nos afecta, tiene que ver como un tema importante el amor y el desamor. Vamos a platicar diferentes temáticas de los diferentes conflictos, para que vamos a poner ejemplos con animales. Vamos a invitar a un veterinario para que nos dé su punto de vista de la Nueva Medicina Germánica en los animales. Vamos a invitar a un ingeniero en electrónica y doctorado en naturopatía, la concepción de la nueva medicina, cómo lo ha él cambiado, cómo ha él comprendido este tema. Vamos a traer diferentes invitados semana a semana, de manera que no se despegue de este programa. Por hoy es todo. Le damos un abrazo a todos aquellos que están cercanos a nosotros, a todos los que nos escuchan. Les deseamos verdaderamente no solo amor, amistad, sino que toda su familia esté llena de salud, paz y armonía. Un abrazo, quedo con ustedes, doctor José Antonio Galicia González, en su programa Nueva Medicina Germánica, aquí en Home Radio.